Bueno, estamos en un nuevo episodio de Sordo pero no mudo, donde a través de la voz traigo invitados y a veces cuento mis experiencias en este mundo viviendo con un implante y con un audífono, que a veces está muy bueno vivir y poder quizás habiendo una fiesta al lado, yo poder dormirme, sacarme el implante, el audífono, estar tranquilo, pero a veces hay que batallar muchas veces por tener una vida un poco más normal, un poco más que se acerque a la normalidad, digámosle, como todas otras personas viven su vida y poder vivir en este mundo como todos. Y a veces necesitamos un poco de ayuda. Y por suerte en Argentina hoy tenemos leyes que nos respaldan y nos empujan a que tengamos una calidad de vida más parecida a cualquier argentino o argentina que está ahí caminando en la calle. Así que hoy puntualmente vamos a hablar de estos derechos que tenemos las personas con discapacidad en nuestro país, en Argentina, que algunos le dicen que son beneficios, yo creo que son derechos, porque bueno, eso ahora lo vamos a hablar. Por eso traje a un invitado, que es el doctor, es abogado, Juan Bautista Torres López. Yo lo conocí porque escribe una columna en Infobae. Me gustó lo que escribió, llegó, lo vi en muchos lugares, estuvo muy buena esa columna, ese pedazo de noticia. No es una noticia, ¿o sí? Es una columna, sí, digamos, periódica, sale todos los lunes, salvo cuando hay algún feriado o algún evento que salga de la agenda, pero sí, todos los lunes lo que hacemos es compartir un tip jurídico que es, en el mejor de los casos, conocimiento que debería estar al alcance de todos y en el mejor de los casos nos va a servir para la vida diaria como civiles, como ciudadanos. Excelente. Que bueno, básicamente para nosotros poder actuar y saber, necesitamos tener esa información porque si no sé mis derechos, ¿cómo los voy a saber, no? Y es un problema, sí, sí. Es un problema, yo creo que muy habitual. En gran medida también es responsabilidad de los abogados. Los jueces son abogados, ¿no? O sea, de la justicia, de quienes ejercemos el derecho, porque durante mucho tiempo, creo yo, hemos permitido y hasta nos hemos escudado en cierto conocimiento críptico, un poco porque también es un buen refugio, ¿no? Lo técnico, para no tener que dar explicaciones, para no acercar de una forma tan llana ese conocimiento. Cuando uno tiene un conocimiento, es cierto que tiene un poder especial. Pero bueno, me parece que con los tiempos que corren es necesario no solo democratizar ese acceso, que también definitivamente tiene que ver con el acceso a derechos que, por ejemplo, pueden tener las personas con discapacidad, y en líneas generales con los derechos que podemos llegar a tener todos, no solo para ejercerlos, sino también para conocer cuáles son esos límites o cuáles son los derechos que faltan. Creo que hoy estamos justamente en un momento en el que se están volviendo a conversar sobre hasta dónde hay un derecho, hasta dónde hay un beneficio. Esta idea me pareció interesante, este debate que vos planteaste inicialmente, y hasta dónde hay un privilegio. Yo creo que de alguna forma alguien que tiene una información y no la baja en un lenguaje llano, de alguna forma se está quedando con algo que debería ser de todos. Entonces, en esa tarea que creo que ejercemos los abogados y abogadas es importante y ya no alcanza, incluso a los docentes, con saber. Ahora, además de saber, hay que poder explicarlo y que el otro lo entienda. Hay que preocuparse también porque el otro pueda entender ese conocimiento. Desde luego, no estoy diciendo yo que tengo ese título como para hacerlo, pero al menos creo que es importante empezar a concientizar sobre esa cuestión, porque una sociedad en la que se conozcan más los derechos también nos permite conocer más nuestros límites y también saber con qué contamos y con qué no contamos y cuán largo es el camino, cuánto más falta para llegar, por ejemplo, a una sociedad mejor, que para mí es una sociedad que conozca más sus derechos y que pueda ejercer más y mejor esos derechos. Sí. ¿Y para qué existe la ley? La ley es como para un poco ordenarnos como sociedad, pero también, como en el caso de la ley de discapacidad, es para Bien. igualarnos, ¿no? En condiciones. Bueno, es un debate interesante el que traes también. La ley, por ejemplo, la 24.901, la ley de discapacidades, o sirve para igualarnos entre todos o sirve para que no estemos tan desequilibrados entre sí. Hay una pequeña diferencia, creo, entre estos dos conceptos. Yo exactamente, y esto es una pregunta
ontológica y muy de filosofía del derecho, interesantísima también. ¿Para qué sirve una ley? Yo creo que una ley, en el mejor de los casos, sirve para cubrir un hueco para que no suceda, por ejemplo, una injusticia, ¿sí? Si una persona, por ejemplo, en el terreno de el ejercicio de un derecho de una persona con discapacidad, no tuviese la posibilidad o no hubiese una ley que diga que esa persona tiene derecho a recibir, por ejemplo, una silla de ruedas, ¿cuál sería la consecuencia? Yo creo que el derecho no es la NASA, siempre explico lo mismo en alguna charla o incluso en alguna clase en la facultad, no es la NASA, hay mucho de sentido común. ¿Qué pasa si no está esa ley? ¿Qué me permite esa ley? A mí me parece que tal vez ese es el entramado de preguntas correctas que nos llevan a una respuesta posible. O sea, ¿qué pasaría o qué sucede cuando esa ley no está? De la misma forma, a mí me preocupa muchísimo que sucede mucho en el universo de las leyes que hacen a la discapacidad o el derecho al acceso a ciertas prestaciones, tratamientos, etc. ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos una ley que no se puede aplicar? Para mí es peor tener una ley inaplicable o que se aplica mal que no tener una ley. Porque eso a vos te da una sensación de que efectivamente tenés un derecho y que hay un camino trazado para que vos ejerzas ese derecho, y en realidad es una ilusión, porque te vas a encontrar con un obstáculo que tal vez está naturalizado. Voy diciendo esto y voy pensando también en cuántas veces una persona con discapacidad se encuentra un obstáculo real, no figurado justamente por ejemplo, en la calle o en el acceso a un edificio. Bueno, volviendo a la pregunta que vos me hiciste, ¿para qué sirve la ley? Yo creo que sirve para tejer puentes con situaciones, en definitiva, con una mejor calidad de vida. Yo creo que la ley tiende a eso, la ley 24.901, tiende a facilitar la tarea de vivir con una discapacidad. Y no solo a las personas que tienen una discapacidad, sino también a sus familias. El otro día lo hablaba también con total purgado de tecnicismos con mi padre, que es abogado, y mi hermano también. Entonces pensábamos un poco, yo me especializo en salud y hago muchísimos amparos. Cuando uno promueve un amparo de salud, una persona que por ejemplo tiene una discapacidad, y en el mejor de los casos obtiene una medida cautelar y obtiene una sentencia favorable, o sea, el juez le da la razón, dicho en criollo, eso no contempla, en líneas generales, salvo jurisprudencia muy avanzada, algún tipo de resarcimiento o compensación. O sea, esa persona con discapacidad tuvo que primero buscar a un abogado o abogada que se dedique a salud, ¿sí? Que le inspire confianza, que sepa qué es lo que tiene que hacer, contarle su problema, su inconveniente o su reclamo, tolerar, bancar ese plazo que muchas veces es bastante largo, en especial hasta llegar a la sentencia definitiva. Cuando digo largo, incluso el amparo de salud, que es un procedimiento realmente veloz dentro de los plazos procesales, hasta llegar a la sentencia pueden pasar 6 meses, 1 año, 2 años, 5 años y más también. Hay como un proceso no quiero decir de reestigmatización o de nueva estigmatización, pero hay todo un daño que se genera en el medio, incluso en ese proceso, en el que vos te juntás conmigo y me contás tu problema y la prepaga o la obra social no te cumple o el Estado no te cumple. Incluso cuando cumple, se genera también un daño, una laceración durante todo ese tiempo que muchas veces no es contemplado también en ese procedimiento, al menos en concreto. Ese es un desgaste emocional, tenés que moverte, ir. Claro, bueno, o sea, es justamente eso, ¿no? Es esto de esta persona que por ahí no se puede tomar un colectivo, no le es tan sencillo subirse, a pagar un Uber o un taxi, o no tiene nadie que, más allá del transporte público, y tiene que esperar 1 o 2 colectivos que tal vez tengan la rampa y alguien que le dé una mano. Y bueno, y en el mejor de los casos, llegar a la hora que llega, del lugar en donde llega, por nombrar uno de las tantas aventuras que implica acceder al sistema de justicia, acceder a su derecho, o sea, que en efecto se cumpla con las obligaciones que marca, por ejemplo, la ley
901. Por eso es que también hay, muchas veces cuando se habla de facilitar ese acceso, también yo pienso mucho en el acceso en términos de lo económico, de este viaje, de hacerle la vida más sencilla al otro para que pueda promover una acción o algún mecanismo. Insisto, yo no es un tema que tengo cerrado, no tengo una respuesta que digo, es por acá definitivamente, pero hay un montón de caminos que no siempre son evacuados por una ley, por una norma. Yo creo sí que la ley 24.901 tiene muchísimas ventajas como ley, ¿sí? No es que de ventajas, creo que sí tiene ventajas tener el certificado de único de discapacidad, creo que tiene muchísimo sentido, creo que es una herramienta muy valiosa, pero no es la única, Yo hablo muchísimo también de consumidor aplicado a salud, que creo que son dos marcos que no son incompatibles entre sí, y creo que también ahí el universo de discapacidad encastra de forma perfecta, no es incompatible para nada. De hecho, yo remito mucho a una resolución, que es la resolución que define a los consumidores hipervulnerables, y discapacidad es justamente una de las condiciones en las que uno entra en ese rubro de consumidor hipervulnerable. ¿Qué sería un ejemplo? Por ejemplo, impone a los distintos agentes del sistema público la obligación reforzada de cuando están frente a una persona que, por ejemplo, es un niño, niña o adolescente, o una persona jubilada, o una persona con discapacidad, de redoblar esfuerzos para explicar y que esa persona además se entienda. O sea, por eso también refuerzo esta idea de no alcanza con explicar, con cumplir mi obligación y es hasta acá. Claro, no es solo mando un mail y me desligo. Claro, sí, y además hay que hacerle la tarea más sencilla, que es un poco esta idea general y dicha en criollo. Lo mismo los procedimientos en cuanto a la informalidad. No pedirle a una persona que, no porque no pueda cumplir con una formalidad, sino porque muchas veces termina siendo innecesario esa formalidad. Hay un principio que suele aplicar y cada vez está más en boga en la jurisprudencia, que es el principio de la realidad objetiva, ¿no? Que implica que uno puede maquillar el procedimiento u ornamentar un juicio, un procedimiento con un montón de formas y tecnicismos, pero la realidad, hay una verdad ahí, ¿no? Entonces, no tratemos de maquillar esa verdad. Yo creo que hay mucha hipocresía. Siento que me estoy yendo un montón por las ramas, pero bueno, es un tema que me apasiona. Creo que hay mucha hipocresía en términos jurídicos para tratar de justificar o ponerle un nombre a algo que lo estamos viendo, que es así, que claramente es así. Una persona que tiene, no sé, por ejemplo, hace falta que expliquemos que a una persona con discapacidad o que tiene, o mismo una persona, saquemos, porque también hay otras poblaciones, por ejemplo, una persona que tiene un cáncer. Hace falta explicar que una persona que tiene cáncer avanzado requiere de forma urgente esa prestación y todo el daño y toda esta dilación, el deterioro que le puede llegar a generar. Es algo que está ahí en la superficie. Después hay cuestiones que definitivamente tienen que ver con lo que corresponde, en línea general, con lo que corresponde y lo que no corresponde que cubra una obra social o una empresa de medicina prepaga. Pero muchas veces siento que nos enroscamos con los procedimientos y terminamos siendo poco prácticos. Y el derecho, esto es una idea personal, no sirve para eso, no sirve para vos para marearte y que no llegues tan sencillo al derecho, a tu derecho. Yo creo que el derecho tiene que ser justamente eso, un puente. Tiene que servir para facilitarte y mejorarte la vida, cuando efectivamente vos tenés un derecho. Y muchas veces no está escrito, esto sucede también muchísimo en discapacidad hoy, el sistema de salud, hasta como hoy lo conocemos, al menos hasta el decreto 70-2023, respetaba o estaba montado en ciertos pilares, como por ejemplo la solidaridad. Si uno busca la palabra solidaridad, está en el PMO, ¿no? Es un sistema solidario. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el sistema de obras sociales, mucha gente contribuye, funcionaría en el mejor de los casos como un seguro, uno contribuye, pone un pedazo de su ingreso, el empleador también pone parte de su ingreso y desea no utilizarlo.
pero sabe que va a ser utilizado por alguien que lo va a necesitar. Entonces, este sistema que yo defiendo, creo que es un buen sistema, creo que es un sistema que requiere muchísimos ajustes, pero creo que tiene sentido porque nos ha traído hasta acá y nos ha permitido atravesar varias tormentas. Creo que es cierto que debe ser reformado y debe ser mejorado y puede ser mejorado, pero... ¿De qué estamos hablando? ¿De qué? No entendí el sistema. El sistema de salud en Argentina funciona así. El sistema de salud en Argentina tiene... O sea, que aporta el empleador y el empleado. Por ejemplo, el sistema de lo que sería de las obras sociales. O sea, tenemos un sistema que es privado, prepagas, el sistema de las obras sociales y eventualmente la salud por parte que brinda el Estado, ¿sí? Pero hoy, por ejemplo, el sistema está montado en esos pilares de equidad, de justicia distributiva, de solidaridad. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque los monotributistas aportan un sistema y tienen obra social y hacen un aporte también. No, o sea, no se financian en sus propias prestaciones exclusivamente. Los trabajadores en relación de dependencia, del mismo modo, el empleador hace un aporte, el empleado hace un aporte a ese sistema y uno no sabe exactamente a dónde va, o sea, en el sentido de uno no está financiando una labor en concreta, una medicación en concreto, está financiando ese sistema que hace de sostén, por ejemplo, a las obras sociales. Yo creo que ese sistema es perfectible, naturalmente, pero tiene sentido y permite, entre otras cosas, que haya gente que no tiene la posibilidad de afrontar desde un implante coclear hasta una medicación o una silla de ruedas o ciertas ampollas para un cáncer que de otra forma no podrían afrontarlo. O sea, a mí este sistema me parece... Es un sistema que a mí me agrada. ¿Y esto es porque están obligados a cubrir estas cosas? Bueno, entrando por ejemplo en el caso de la 24901, establece un elenco de prestaciones, insumos y requerimientos que deben ser definitivamente cubiertos por obras sociales y empresas de medicina prepaga. La 24.901 es la ley de discapacidad. Exacto, exactamente. Buena observación, porque yo por ahí me embalo y no lo preciso, pero sí, es la ley de discapacidad que es el cuerpo troncal, ¿sí? Después hay una serie de normas. Nuestro sistema también, es importante decirlo, el sistema de salud y el sistema normativo, la arquitectura jurídica, está compuesta por un montón de otras normas que tal vez de forma individual sirven para el acceso a ese derecho a la salud. Nombro cualquier cosa, pero por ejemplo hay una ley de enfermedades poco frecuentes que también hace peso cuando uno hace un reclamo, porque no es incompatible con la 24901, que es la ley de discapacidad. De esta forma, si hay una persona que tiene una enfermedad poco frecuente y por el que le han otorgado, por ejemplo, el certificado de discapacidad, esas dos normas se complementan y sirven para hacer un reclamo o un pedido en principio ante la obra social o la empresa de medicina prepaga. La ley 24901 otorga una serie de derechos a acceder a prestaciones y a insumos que realmente yo considero que es valioso y es amplio. Lo primero que hay que mencionar es que en sentido estricto tiene cobertura al 100% lo que está diagnosticado y consta en ese certificado de discapacidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, medicaciones estarían incluidos, las terapias vinculadas a al diagnóstico que está en ese certificado también estarían incluidas. Por nombrar, dentro del amplio universo están desde prestaciones que tienen que ver con transporte, hasta medicamentos, hasta hogares y residencias, con todas sus nomenclaturas que están no solo en la ley, sino también se actualizan periódicamente en el nomenclador de prestaciones a favor de las personas con discapacidad. Bueno, terapias de apoyo. Hay muchas que no están mencionadas, pero también están incluidas o se otorgan. Esto también hay que mencionarlo. A lo que te referís con esto es que, por ejemplo, yo en mi certificado de discapacidad, en mi CUD, dice discapacidad auditiva, si no me equivoco, algo así dice. Y yo no puedo acceder a anteojos porque no corresponden con mi discapacidad. A ver, en principio no es que no podés acceder, sino que en los términos de la ley no sería ese pedido compatible con la 24901. Acá entra otra conversación que también considero que es valiosa, que es si está vinculado a lo que dice el certificado, al diagnóstico, lo digo como para hacer una referencia directa a lo que dice el certificado, y definitivamente tiene que ver con eso,
la cobertura debería ser del 100%, ¿sí? En principio. Si no tiene que ver con el diagnóstico que está indicado en ese certificado, a ver, no necesariamente no tiene nada que ver, hay casos en los que tal vez es más patente, porque también podría llegar a ser parte o podría ser ocasionado por ese diagnóstico que está, el insumo requerido, tener algún tipo de relación. Nombro cualquier cosa. Hay ciertas osteoporosis que se generan por discapacidades. No me ha tocado en algún caso intervenir en relación a eso. Hay una derivación que tiene que ver de esa patología o ese diagnóstico que está en el certificado de discapacidad. Entonces, no es tampoco tan estricto. Y por otro lado, también hay una contemplación que hacen obras sociales y empresas de medicina prepaga, ni hablar la justicia, cuando hay un certificado de discapacidad de por medio. Y acá sí quiero ser enfático, porque el certificado único de discapacidad del CUD es un instrumento que acredita que una persona tiene una discapacidad. Ahora, eso no significa que la persona no tenga una discapacidad. ¿Sí? Porque yo te preguntaría, por ejemplo, ¿qué pasa si esa persona tiene una discapacidad y tiene un certificado de discapacidad vencido? ¿Le corresponde acceder a lo que dice la 24901, que es la ley de discapacidad? Bueno, este tema, No. estrictamente, digámoslo, estrictamente no le correspondería. Pero, por ejemplo, hay fallos de la justicia que ha dicho que sí le correspondería, porque el hecho de que esté vencido, si bien es un trámite que debe hacer, y recomiendo no dejar que venza el certificado de discapacidad, al igual que recomiendo ampliarlo cuando aparecen nuevos diagnósticos que ameritan el otorgamiento de ese certificado, eso no necesariamente significa que esa persona no tiene una discapacidad y que por eso no tiene derecho o mañana debería cortársele esa cobertura que hoy tiene, ¿sí? De la misma forma, uno podría promover una acción reclamando por un medicamento vinculado a el certificado de discapacidad cuando no tiene certificado, pero por ejemplo lo está gestionando, que también me parece un parámetro absolutamente razonable. O sea, creo que esto debe ser acoplado con un criterio de razonabilidad absoluto, lo que no implica que va a otorgarse todas las prestaciones sin siquiera uno haber hecho esa presentación o haber pedido el certificado de discapacidad, porque también obviamente es una vara para medir qué prestaciones debe cubrir una obra social o una empresa de medicina prepaga. Pero también es cierto que cuando hay un certificado de discapacidad en el medio, se tiene una contemplación distinta, porque eso también es un criterio que ha aplicado la justicia. No es lo mismo, y también en esta contemplación que debe hacerse, muchas veces, si bien no es estrictamente lo que dice el certificado de discapacidad o no tiene una relación directa con lo que se está reclamando, sí la justicia ha hecho gala de eso para otorgar ciertas prestaciones, porque entiende que no solo la obligación que pesa en relación a las personas con discapacidad, más allá del certificado de discapacidad, da una obligación o impone una obligación a obras sociales y empresas de medicina prepaga, sino también al Estado todo, a la justicia, un deber reforzado de colaboración y de resolución, en el fondo, ¿no? Que creo que es un criterio interesante, un criterio humanista, un criterio que parte de estos pilares que son la justicia, la solidaridad, la equidad, y que considero valiosos para una sociedad que va en pos, no sé si, a ver, por un lado de igualdad, pero también de igualdad de oportunidades y de empezar a equiparar, ¿no? Me cuido bastante de hablar de igualdad porque muchas veces lo que necesitamos tal vez no es igualdad, pero es un trato que nos permita acceder o tener un punto de partida más o menos parejo para que después vayamos a los lugares a los que queremos, ¿no? Pero bueno, no hace falta tampoco, creo que hilar muy fino como para darse cuenta de que hay un acceso que todavía no terminamos de conseguir como sociedad, ¿no? Sí, me gustó lo que dijiste antes vos, cuando yo dije lo de igualdad, vos dijiste que quizás no era una igualdad, sino que era como achicar una brecha, una distancia entre los dos puntos. Uh-huh. Que quizás eso, no es llevarlos a que sean iguales. Algo que yo a veces, y muchas veces digo, que con el tema de los audífonos, los implantes, que la gente quiere escuchar las patitas del gato caminar. Y yo me conformo con escucharte a vos hablar. Que quizás sin esta tecnología no te escucharía hablar. Entonces,
¿para qué quiero escuchar las patitas del gato? Como que estoy yendo a un extremo. Entonces siento que en ese sentido la igualdad, medio que sería lo mismo. Si estoy 2 pasos por debajo o 2 pasos por encima, en tanto a derechos y oportunidades, cuando antes estaba a 10 kilómetros, está bien estar a 2 pasos por encima, 2 pasos por debajo, me parece a mí. Eso es muy como a criterio personal. Sí, viste que hay un montón de memes y de dibujos que explican esto del banquito más alto, el banquito más chico, la persona más alta. El adulto necesita comer, a ver, si hay una torta y la partimos en 3 pedazos iguales, hay una persona que pesa 92 kilos, es un adulto, no va a comer lo mismo. Por eso que también, a ver, sin ir a estos ejemplos que son burdos y que hablan bueno, no dar a todos lo mismo porque ahí se cometería una injusticia. En el fondo también creo que hay un razonamiento muy sencillo y que parte de esto, de cómo hacer para que sí todos podamos llegar a lo mismo o al menos partir, digamos, en lo potencial llegar a lo mismo, pero sí partir de esa base que creo que es un poco en los términos prácticos en los que vos la pusiste. ¿Hace falta que escuchemos las patitas del gato? No, tal vez lo que debería atender el sistema, y en términos de derecho, es a que todos podamos acceder a eso. Después el resultado va a depender de un montón de factores, ¿no? El resultado más feliz, menos feliz, seguramente a algunas personas les va a costar más ese proceso, independientemente de una discapacidad o no. Hay gente que no tiene una capacidad emocional, por ejemplo, para tolerar o que tiene más capacidad emocional, o más tiempo, o más energía para transitar un proceso de estas características, y bueno, eso no tiene nada que ver muchas veces con ese acceso y es independiente. Pero bueno, creo que la clave vos recién acercabas. Y así en fines prácticos, volviendo a los derechos / beneficios del CUD, que son derechos. Sí. ¿Qué otras cosas hay así? Además de que vos decías recién de la prestación del 100%, en las cosas que indique el profesional de la salud. Claro, vinculadas al certificado de discapacidad. Eso, de alguna forma, estoy hablando como a grosso modo, porque muchas veces no solo un expediente, sino hay muchas interpretaciones que se pueden llegar a hacer en torno a las provisiones. Pero en líneas generales podemos decir que una prestación vinculada o un medicamento vinculado a lo que dice el certificado de discapacidad debería ser cubierto al 100%. ¿Sí? Lo mismo que una terapia, ¿sí? Por ejemplo, una terapia cognitivo-conductual, si lo que dice el certificado de discapacidad, el diagnóstico, está vinculado o se adapta, se ajusta, siempre, naturalmente, como bien vos señalabas y adelantabas, tiene que estar indicado por un médico, que en el mejor de los casos es el médico tratante, ¿sí? También debería tener cobertura al 100%. ¿Qué es lo que sucede muchas veces en la práctica? Que creo que también apunta un poco ahí la pregunta. Muchas veces se da desfasaje entre los precios. Terminamos hablando de dinero en estos casos. Lo primero que hay que decir, que es una referencia que considero muy importante, es que la obra social o empresa de medicina prepaga está obligada a brindar la prestación y no el prestador. Esto como primera referencia. Es decir, yo, por ejemplo, me indican terapia cognitivo-conductual y yo debería ir con la orden médica del médico tratante, que debería decir, primero, cuál es el periodo, cuál es la periodicidad, o sea, periodo, por ejemplo, de enero a diciembre 2024, cuál es la periodicidad, tantas horas por día o por semana, y no debería indicarme cuál es el profesional, ¿sí? En principio. Yo debería ir a mi obra social o a mi empresa de medicina prepaga a decir, me están indicando esta prestación y en el mejor de los casos y en el plano ideal, deberían decirme, bueno, fantástico, nosotros trabajamos con todos estos profesionales que pueden brindar la prestación terapia cognitivo-conductual. Lo que suele suceder muchas veces es que no tienen prestadores o que esos prestadores no están disponibles, no tienen turno, ¿sí? Con la velocidad que es necesaria abordar, por ejemplo, una terapia de esta naturaleza. Este es uno de los problemas que se tienen cuando uno prepara lo que se dice la carpeta anual, ¿sí? Y otro gran inconveniente que suele suceder es que hay un gran atraso en los pagos, entonces, por ejemplo, no están acoplados los valores que pagan las obras sociales o empresas de medicina prepaga con los valores que factura la obra social o empresa de medicina prepaga. Entonces entramos en esto de
bueno, yo te pago a valor nomenclador mío, de mi obra social, que se llama A, ¿no? Entonces yo te pago a valor nomenclador A, que es un típico caso que sucede con una prepaga muy conocida. Entonces, eso termina implicando que si yo quiero ser profesional, por ejemplo, me dicen yo no trabajo con otro profesional, o mis profesionales son estos y no me gustan, bueno, hay una serie de cuestiones que suelen suceder en este universo del intercambio que se da con la obra social o prepaga y el afiliado, en el que uno tiene por ahí un profesional, le dicen, bueno, yo te pago hasta tanto, ¿sí? Y tiene que terminar pagando la diferencia el usuario o el afiliado. En el mejor de los casos no debería suceder eso, debería tener una cobertura del 100% y el afiliado, como la prestación, a ver, la obligación es la de brindar la prestación y no el prestador de ese prestador, el acuerdo que tenga con la operación empresa de medicina prepaga, a mi usuario, a mi afiliado me excede, digamos, cuánto le paga. Y deberían cubrirme el 100%. Pero bueno, muchas veces las consultas a los profesionales, a los abogados, vienen por ese lado, ¿sí? Y yo tenía entendido que yo podía elegir el médico tratante, sin importar que esté o no en cartilla, pero que si está en cartilla facilita la burocracia. Claro, ¿No a es ver, así entonces? en realidad, a ver, acá distingo el médico tratante. Cuando yo introducía la idea del médico tratante, es el médico que va a indicar las prestaciones, ¿sí? No hay obligación de que el médico tratante sea un médico dentro de la cartilla, no hay obligación. Yo no le puedo imponer a la obra social o empresa de medicina prepaga que pague los honorarios que, por ejemplo, me puede llegar a cobrar de la consulta si está fuera de la cartilla, ¿sí? Ahora, también es cierto que la ley 24.901, que es la ley de discapacidad, establece que en ciertos casos y frente a determinadas circunstancias, incluso la cobertura podría llegar a ser de médicos que son ajenos a su sistema, es decir, que no son ni prestadores propios ni contratados de esa obra social o empresa de medicina prepaga. Pero este es otro caso que es un supuesto que es casi excepción para la ley, muchas veces se hace habitual, pero en líneas generales la obra social o empresa de medicina prepaga cubre con sus prestadores propios, o sea, con sus profesionales. Eso es independiente de que no vale menos la orden médica que yo llevo y que es de un médico ajeno. No pueden decirme, no, tenés que indicarlo, tiene que estar indicado por un médico de mi obra social o de mi empresa de medicina prepaga o que esté bajo mi paraguas. Eso en realidad no correspondería porque mi médico tratante puede ser un médico que yo tengo hace muchísimos años, o mismo la idea de este médico familiar que alguna vez existía. Naturalmente, el médico tratante, y esto también hay muchísimo escrito, es el médico que más me conoce, que yo conozco también, que conoce mi evolución, y en especial en el que yo confío y que conoce también cuáles fueron mis antecedentes y que pone también su matrícula en juego muchas veces cuando hace una indicación, una recomendación, en base a todos esos antecedentes. Así que no se puede descartar una orden de un médico ajeno, lo que no implica que en todos los casos libremente ellos deban cubrirme la consulta, por ejemplo, con ese médico tratante, ¿sí? Ok. Y en tanto a insumos, por ejemplo, no sé, yo tengo un audífono. Y el audífono, yo voy con una audióloga y me hace una prueba y yo en el momento escucho cómo se escucha con ese audífono. Y yo, cuando me compré que en realidad me lo compró la prepaga, yo me probé, creo que 4 audífonos distintos de diferente marca. Que básicamente un audífono es un micrófono, un procesamiento del sonido y un parlante que está dentro del oído, del conducto auditivo. Entonces yo escucho y las diferentes marcas, las diferentes empresas tienen una manera de procesar el sonido distinta. Entonces tu voz es distinta en cada una de estas 4 empresas que yo probé. Y yo fui, por ejemplo, siempre acompañado para escuchar la voz de una persona a la cual estoy habituado a su voz, para saber qué tanto cambia, porque si cambia un montón no está bueno, no es natural, no es normal. Y a una de las pruebas que fui me probaron 2 audífonos en el mismo consultorio. Cosa que yo al toque podía ponerme un audífono, sacarme el otro, probar y elegir cuál me gustaba más o menos. Entonces, en ese caso, me tienen que dar la prestación, que es un audífono. Pero yo puedo elegir cuál. Bueno, es una gran pregunta. Lo primero que habría que ver es qué es lo que dice tu médico tratante, ¿sí? O sea, hay una diferencia, acá hay una selección o una contienda que en primer término se va a dar seguramente en términos médicos, ¿sí? De estos 4, ¿cuál es el que mejor se adapta a Lucas? O sea, ¿y por qué? ¿No? ¿Va a servir eso? ¿Va a hacer peso? ¿Sí? Este es el que mejor, porque por ejemplo no va a ser lo mismo si vos tenés de una marca, por ejemplo, en un oído o en un audífono, por ejemplo, ¿no? Y necesitas otro, no va a ser lo mismo,
muchas veces se contraindica que sean de distintas marcas porque se entiende que se genera este desfasaje. Sucede mucho también con el tema de las prótesis. Si a mí me ponen una prótesis y después me tienen que hacer un recambio y la prótesis es de una marca, muy probablemente va a tener sentido que esa marca sea la misma porque va a actuar mejor, porque el deterioro va a ser distinto. A ver, entonces acá va a pesar muchísimo. En líneas generales, las indicaciones son sin marca, justamente para evitar esto, ¿sí? Ahora, ¿eso significa que definitivamente no puede contener bajo ningún punto de vista una marca? No. Podría ya estar justificado que se indique una marca en concreto. Eso va a ser importante que el médico se la juegue, entre comillas, y explique por qué es importante que sea marca A y no sea B. O sea, ¿qué se logra con la marca A que no se logra con la marca B? ¿Qué se logra con la marca A que no se logra con la B, con la C? ¿Cuál es el perjuicio si no me dan la marca A y me dan la B? ¿Genera algún perjuicio? ¿Cuál es el beneficio que a mí me da que se indique esta marca y que yo tenga este insumo y no tenga este otro? ¿Y es suficiente que yo refiera que tengo mayor confort, por ejemplo? Bueno, a ver, eso seguramente va a ser un punto importante, pero en términos médicos van a decir tenés una ganancia del 82 contra el 83. ¿Y cuál es la diferencia? Ahí uno vale el doble. Bueno. Claro, el 1% no le vale, quizás. Por ejemplo, ahí va a entrar y acá entro en otro aspecto. Todo esto que te estoy comentando no son tampoco compartimentos estancos. Esto es parte del procedimiento habitual que suele darse en una auditoría médica contra la opinión del médico tratante. Que también hay que decir esto, la justicia suele ponderar con mayor valor el consejo del médico tratante porque es este profesional que tiene el conocimiento del paciente, que conoce su historial, es en el que confía también el paciente. Bueno, entonces se tiene una contemplación distinta en relación al médico tratante. Más allá de lo médico, va a haber una discusión que tiene que ver seguramente con lo económico y apelando también a criterios del PMO, muy probablemente, si una persona no se escucha, seguramente habrá escuchado también o habrá leído que una de las respuestas es yo te cubro hasta el valor de la prótesis nacional, que es un criterio que justamente también emana del PMO. ¿Sí? Entonces, yo me libero brindándote la prótesis al valor nacional. Entonces, bueno, si vos querés la otra, muchas veces dan la opción de cubrirte la diferencia. Otra vez directamente, yo te doy porque para mí el que corresponde es este y no otro. Cuando todas estas cuestiones son llevadas a tribunales, a la justicia, hay una serie de elementos que van a pesar. Por ejemplo, lo que dice el médico tratante y todas esas preguntas que yo te hacía inicialmente. ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es el perjuicio de no recibirlo? ¿Es urgente? ¿No es urgente? ¿Le cambia la calidad de vida? ¿No le cambia la calidad de vida? ¿Qué pasa si no lo recibe en el corto plazo? ¿Qué pasa si no? Estoy tratando de sacarlo de ciertos insumos concretos para pensar en términos generales, ¿no? Porque a veces por ahí un implante no es lo mismo que con una prótesis o mismo con una órtesis o una prótesis que se requiera para una intervención quirúrgica, ¿no? Muchas veces esos riesgos implican mucho más que una disminución de una capacidad auditiva mínima, implica la vida de una persona en el medio, porque sea un insumo que no termina de adaptarse. También acá hay otro elemento, cuando por ejemplo se hace una intervención quirúrgica, y es que ese profesional puede no sentirse cómodo operando con ese insumo. O puede decir, yo no trabajo con esta marca. Bueno, todo esto será también materia de análisis y por eso es que muchas veces se requiere informes técnicos lo más completo posible y muchas veces cuando se opone el consejo del médico tratante a el consejo de la auditoría médica de la empresa de medicina prepaga o de la obra social, la justicia lo que suele hacer es girar las actuaciones, por ejemplo, el cuerpo médico forense, que es un cuerpo justamente de profesionales de la salud, médicos, en el mejor de los casos especializados en ese tema, que van a dar una opinión imparcial para que el juez pueda valerse de un criterio que no es ni de la demandada, que es la obra social o la empresa de medicina prepaga, ni de la actora, que es la persona que promueve el eventual amparo de salud o sumarísimo de salud. De esta forma, a ver, la respuesta no sé si he sido claro, pero bueno, muchas veces nos encontramos con esta diferencia de criterios. Por un lado, en cuanto a lo médico,
es perfectamente sostenible, en algunos casos que sea con una marca en concreto o un modelo en concreto porque no termina de evacuar, por ejemplo, el pedido completo del médico tratante. Y algunos otros casos tal vez sí son un poco más evidentes que no es tan discutible, ¿sí? Esto suele pasar cuando se dan controversias en relación a prestaciones o muchas veces sucede con el tema de los hogares, ¿sí? Porque hay una diferencia de precio muy grande. También sucede muchas veces con insumos, prótesis y medicamentos, porque en líneas generales debe darse una instrucción genérica y no concreta. Pero bueno, no siempre la salud permite ese espectro tan amplio. O sea, hay audífonos, o sea, en tanto los audífonos, hay algunos que salen, no sé, 100.000 pesos y tenés los de 1.000.000 de pesos. Claro. Y de 1.400.000 pesos. Uh-huh. Entonces, claramente va a preferir la obra social pagar uno de 300.000 pesos. Es claro, sí. A ver, lo cierto es que muchas veces hay una instrucción médica y esto es importantísimo también que lo tengamos claro. Los abogados, cuando nos movemos con seriedad, lo hacemos siempre ceñidos a lo que dice un médico tratante, ¿sí? Y que en el mejor de los casos, obviamente, es alguien que es un médico respetable y que está haciendo las cosas a conciencia y sabiendo que está comprometido su prestigio, su matrícula en ese consejo que da. Por eso también, así como creo que muchas veces los abogados tenemos que ser responsables con la expectativa que generamos en un afiliado que nos viene a ver, en un paciente que nos viene a ver, en una persona que nos viene a ver, también es importante que entender y poner en su lugar a la labor de los médicos que se juegan su matrícula y tienen que tomar cierto riesgo, como muchas veces toman los abogados al promover una acción de esta naturaleza, pero hay cosas que corresponden y cosas que no corresponden. Decir lo que corresponde, incluso si una marca es específica, requiere un paciente una marca en específico del insumo que sea, implica también dar las explicaciones pertinentes y eso a los abogados nos ayuda muchísimo, no solo para promover la acción, también para entender por qué no es lo mismo el audífono A que el B que el C y explicar también cuáles son esos beneficios, porque también el juez que es abogado lo va a entender mucho mejor. Claro, sí. ¿Y qué otros derechos tenemos en esta ley? Bueno, a ver, no sé si me querés nombrar alguna situación en concreto y yo te voy tirando, hacemos ese juego, porque la verdad que es muy amplio, desde terapias hasta medicamentos, hasta insumos, hogares. Por ejemplo, tenemos, no sé si entra en esta ley, pero lo que es, por ejemplo, transporte público, luz, Bien. gas. Bueno, no en cuanto a servicios públicos, sí, me da un pie interesante para comentar algunas de las cuestiones que sí tiene la ley. Sí tiene, por ejemplo, contemplada la prestación de transporte. Y de la misma forma también tiene contempladas algunas prestaciones que se llaman sociales, ¿sí? Que tienen que ver con lo habitacional. Yo un poco decía la parte de hogar, residencia y pequeños hogares, pero también hay contemplado la posibilidad de que se dé una suma económica para solventar ciertas prestaciones. Eso también está contemplado en la ley, que realmente, ya les digo, es amplio y bueno, se ha sostenido durante muchísimo tiempo, esperemos que siga así. No siempre se actualizan esos valores con la periodicidad con la que uno querría, de la misma forma que muchas veces encontramos que hay tratamientos que no son experimentales, y acá también entramos en otro terreno que tiene mucho que ver con el PMO, pero que no han sido todavía aprobados por la autoridad de aplicación. Esto sucede de desfasaje prácticamente natural, porque los avances científicos en el mundo muchas veces suceden a mayor velocidad que las incorporaciones que hace nuestro país, lo que no siempre implica que no deban darse cobertura. Esto pasa muchísimo con algunos medicamentos, ¿sí? Si bien cuando está aprobado por ANMAT y ya hay un aval probado y bueno, y es parte ya de la plana habitual de recomendaciones e indicaciones de los médicos, no hay dudas. Muchas veces, y acá también hay otro dato interesante que tiene que ver con los medicamentos off-label, que es cuando se indica, por ejemplo, un medicamento que no ha sido testeado para esa patología o ese mal, y el médico tratante igual lo indica. Esto no significa que esté prohibido por la ANMAT, que es la administración justamente que se encarga de la aprobación de los medicamentos,
sino que no ha sido testeado para esa enfermedad o esa patología. Muchas veces recibe igual cobertura por parte de las obras sociales o empresas de medicina prepaga porque tiene aval en el mundo, porque lo ha aprobado la FDA o porque hay estudios que muestran su eficiencia. Eso también es importante saberlo porque hay una respuesta muy frecuente, que es que no está contemplada la ley o este medicamento no está contemplado para esta enfermedad. Bueno, no siempre eso implica que no tiene ninguna cobertura, ¿sí? De la misma forma que en el plano genérico la cobertura de los medicamentos es del 40%, 70% medicamentos crónicos, que hay un listado, y al 100% tienen para todo lo que tiene que ver con discapacidad 24901, como recién explicábamos, y también los programas especiales, ¿sí? De esta forma vamos a encontrar que diabetes tiene cobertura, ¿sí? Al 100%, tiras reactivas, en el caso de lo que tiene que ver con lo oncológico también tiene cobertura. Cáncer de mama es un programa especial, está mencionado especialmente en el PMO la cobertura del cáncer de mama. Todas estas cuestiones son ampliadas por normas generales e incluso por estas normas especiales que yo te decía que hacen a la órbita del derecho, porque hay muchísimas normas que van condicionando, ¿no? a nuestro derecho y que son también compatibles con la 24901, de la ley de trasplantes hasta la ley o la resolución que establece los criterios para una cirugía bariátrica. Okay. Y después un montón de cosas que tenemos como simples ciudadanos. Claro. Seguramente. Sí, por eso es que también, yo creo que está bueno traer a la luz la noción del derecho del consumidor, porque también, así como no se dice más, hay todavía algunos jueces que siguen usando la palabra discapacitados, ¿no? Al igual que a mí me parece interesante comparar esto de las personas con discapacidad con las personas que son consumidores. No me define probablemente que sea consumidor, no me agoto en un consumidor. Y es por eso también que estos marcos, al igual que una persona con discapacidad, no se agota en eso. ¿Me explico? Eso es lo que nos permite. No claro, cuando uno dice una persona con discapacidad, es primero una persona y después eventualmente está esa discapacidad, ¿sí? En el universo de los consumidores sucede lo mismo. El consumidor no se agota en un consumidor netamente. Es perfectamente compatible una persona que tiene una discapacidad con un consumidor, ¿sí? Es una persona con consumición. Claro. A ver, en el caso se dice consumidores porque no se entiende como una carga peyorativa, pero porque discapacitado se entiende que no, que es algo que complementa y no te define como persona, ¿no? Que por ahí hay una cuestión semántica que podemos llegar a conversarla, que no se da con los consumidores, pero en términos de la arquitectura jurídica, la comparación está muy cercana, es lo mismo. Son dos marcos normativos que no son incompatibles entre sí, ¿sí? No se agota en eso, ¿sí? Yo recién hablaba de la visión de consumidores hipervulnerables, ni hablar obviamente de la perspectiva que se tiene en relación a el PMO, que claramente es aplicable, y todo el entramado normativo de las leyes especiales. Eso me olvidé de preguntarte. ¿Qué hace a un consumidor hipervulnerable? ¿Qué hace a un consumidor hipervulnerable? Claro, ¿qué lo define como hipervulnerable? Bueno, esto es una resolución de la Secretaría de Comercio Interior, si mal no recuerdo, del año 2021, que da algunas pautas de en qué o por qué una persona puede ser un consumidor hipervulnerable. Yendo a este caso igual más puntual, ¿las personas con discapacidad somos consumidores hipervulnerables o no necesariamente? Sí, a ver, con no necesariamente ahí por ahí me desnordaste. Está dentro de la nómina que no es taxativa, ¿sí? Yo te nombraba, por ejemplo, niños, niñas y adolescentes, a personas jubiladas, creo que también están los monotributistas. La lista es bastante extensa. A ver, yo creo que la interpretación en relación a cuándo uno es un consumidor hipervulnerable es interesante y da también para otro capítulo, creo yo, de hablar de consumo y discapacidad, que ya te digo, creo que son dos marcos muy interesantes y que nos permiten también acceder a prestaciones o a ciertos parámetros, a ciertas pautas para desde cuando uno va a comprar algo a algún lugar hasta cuando se promueve una acción, pero las pautas justamente que se dan en esta vulnerabilidad implica desde la incidencia hasta, creo que tiene que ver con lo poblacional. Hay ciertas pautas que justamente nombra esta resolución y
yo creo que cuando uno va leyendo la norma lo va entendiendo, creo que debería reforzarse ciertos criterios porque no siempre alcanza con lo que dice la norma, que muchas veces son expresiones de deseo, ¿no? Esto de un deber reforzado de colaboración, de entendimiento, de informalidad. Muchas veces no termina de ser tan claro, ¿no? Cuál es el beneficio, cuál es la ventaja. Pero realmente considero que es una pauta interesante y que debe ser tomada, y es hoy por hoy tomada. No todo lo que se debería, ¿sí? Pero para mí no estamos todos en la misma situación como cuando estamos como consumidores. A ver, y esto entrando puro en consumo, la noción de consumo es traída a nuestro derecho porque se avisora que una persona que contrata, por ejemplo, con una empresa de medicina prepaga no está en igualdad de condiciones con esa empresa de medicina prepaga. Que no solo tiene un conocimiento distinto, por ejemplo, en un contrato es un contrato de adhesión, yo no pude conversar las cláusulas con la empresa, entonces la noción de consumidor parte de la idea de que yo estoy en inferioridad de condiciones cuando contrato con una empresa de medicina prepaga. Bueno, agrega en este espectro de consumidores hipervulnerables, dentro de la categoría de consumidores, personas que incluso tal vez tienen menos posibilidades de entendimiento o que están en inferioridad de condiciones incluso con esos consumidores, con ese espectro de consumidores, o sea, un espectro dentro de ese espectro. Yo considero que es una visión acertada, porque lo vemos, por ejemplo, cuando analizamos las estadísticas de qué personas son las que hacen reclamos frente a obras sociales o reclamos telefónicos. Y hay un altísimo espectro de reclamos formulados. Esto creo que es un estudio que se ha hecho de los últimos, la Defensoría del Pueblo. Una altísima cuota, una altísima porción de los reclamos que se hacen por telefonía celular, por ejemplo, la hacen personas de más de 65 años. Esto nos da una pauta, ¿sí? Primero porque evidentemente no han logrado resolver los problemas y tienen que reclamar, no lo han logrado de una forma amistosa, pero además nos deja una consigna de qué puentes tenemos que tejer para que esas personas accedan efectivamente al derecho a que, por ejemplo, no le cobren por suscripciones que nunca pidieron. Claro que eso igual ya va a cualquier persona, o sea, sin importar discapacidad de edad ni nada, pero, por ejemplo, quizás mi abuela le va a costar más entrar a la página de Telecentro a ver que le están cobrando, no sé, el HD cuando ella ni siquiera tiene una tele HD. Uh-huh. Y se lo metieron ahí para cobrárselo. Entonces ahí está como en las posibilidades también que tiene la persona de hacer valer estos derechos. Sí, definitivamente. A ver, yo creo que también esto parte de un criterio, y recién hablamos de la razonabilidad. Muchas veces legislar o sobrelegislar sobre determinadas materias, y enlazo con la idea del principio, nos termina dando la idea de que tenemos una serie de derechos y una serie de puentes tejidos y que en efecto después nos encontramos con que esos puentes no están o no son robustos o no pueden ser transitados porque no hay nadie que se encargue, por ejemplo, de controlar el cumplimiento de esas normas. Hay un punto, así como vengo diciendo y soy un defensor del entramado normativo, me parece que está bueno ir avanzando hacia leyes que permitan el acceso a los derechos. También creo que muchas veces se legisla sin criterios económicos, sin saber de dónde va o sin responsabilidad en relación a quién va a financiar y cuánto puede ser financiado, cuánto amerita que sea financiado. Eso genera esta ilusión de esta idea de que, a ver, siempre que hay una necesidad hay un derecho, ¿no? Muchas veces hay una necesidad, pero no hay un derecho, lo que no implique que nunca va a haber un derecho ahí. Pero es cierto también que los recursos son finitos, son limitados y muchas veces la sobrepoblación de leyes no beneficia a los usuarios o a los afiliados o a las personas que tienen un derecho o que al menos hay una ley que dice que tiene un derecho. Por eso es que creo que hay que hacer un uso racional de... Primero hay que tener responsabilidad cuando se dicta una norma. Es importante que esté bien especificado de dónde van a provenir los recursos, porque si no nos genera a nosotros una ilusión. Y ahí vuelvo con esta idea. No es lo mismo que esté el derecho escrito en la ley a que se implemente. Definitivamente. O sea, si no se implementa, esa es la ilusión, básicamente. Tal cual. Primero porque hay muchas normas que tienen, te diría casi expresiones de deseos, ¿no? Como
esta norma, dicho a las apuradas, ¿no? Pero tiene como objetivos promover el desarrollo de una persona que tiene una discapacidad. Bárbaro, pero eso no es un lineamiento. Eso es una expresión de deseos. ¿Qué es promover el acceso a...? ¿Qué vas a hacer para promover el acceso? ¿Qué Claro. vas a controlar? Claro, y vos decís que debería decir, quizás, o sea, que no debería decir promover el tal cosa o por medio de, o sea, agregarle el cómo. A ver, para mí hay muchas normas que nos terminan siendo vaciadas de sustancia por expresiones de deseos. Debería decir, como, ¿en qué vas a trabajar? En campaña de concientización. Bueno, ok, fantástico. Ahora, ¿se hizo un estudio de cuáles son las dificultades que tienen esas personas para acceder? ¿Cuál es la principal complicación? Porque muchas veces estas normas parten de un escritorio y no se atiende más al deseo de sacar una norma, que es una expresión de deseos, y no se consultó, por ejemplo, con las organizaciones. Esto siempre también lo repito porque me parece importantísimo. Es fundamental que de las normas participen las asociaciones. Por ejemplo, no sé, desde la Federación de Enfermedades Poco Frecuentes, cuando se habla de una enfermedad poco frecuente, hasta las organizaciones que trabajan por la inclusión, por los derechos de las personas con discapacidad. O sea, ¿saben cuáles son las necesidades? Y después, ¿se consultó un abogado? ¿Saben cuánto se puede acceder de lo que ya tenemos? Porque tal vez es cuestión de controlar lo que tenemos, ¿sí? Es cierto que ha habido una proliferación de normas que muchas veces terminan jugando en contra, porque chocan con otras normas, porque no son claras. Bueno, todas estas cuestiones yo creo que son, por ejemplo, parte de este sistema de salud que puede ser mejorado. Pero en líneas generales, y dicho a lo bruto, tenemos o teníamos hasta hace muy poco, hasta hace una semana y media, 2 semanas, un sistema en el que una persona que tiene 80 años o 60 o 70 años o 35, una empresa de medicina prepaga no le aumentaba sin ningún tipo de control. O cuando ingresaba a esa empresa de medicina prepaga, sabía que ese contrato estaba revisado por una autoridad de aplicación. Eso hoy no va a suceder más, en principio, si prospera el decreto. ¿Esto significa que hay que controlar todo y que el Estado tiene que estar metido en todo? No, no estoy diciendo eso. Pero creo que hay categorías y que la salud no es lo mismo que un expendio de golosinas. Tal vez el expendio de golosinas puede requerir menos atención de ciertos aspectos. Un contrato de medicina prepaga o las condiciones que vos suscribís con un prestador creo que requieren algún tipo de responsabilidad mayor. Y esto es un desarrollo que ha tenido muchísimo en la jurisprudencia en relación, por ejemplo, a los consumidores, ¿sí? También hay cosas que son opcionales y cosas que no en tanto a la persona. O sea, yo en este mundo, obviamente es opcional escuchar, ponerme un implante y un audífono. Yo puedo seguir viviendo y mi corazón sigue latiendo sin eso. Pero yo si quiero seguir socialmente, si quiero estudiar, si quiero trabajar, si quiero pertenecer al sistema, necesito un implante y necesito un audífono. Entonces, para mí eso deja de ser como opcional. No sé si me explico a lo que voy. Entonces, ahí, por ejemplo, yo no me estoy muriendo, pero necesito esto. Entonces, depende cómo lo veas, vos podés ver quizás el implante o el audífono como una golosina o como un marcapasos. Depende de cada uno. Es clarísimo lo que decís. Y acá es donde creo que no debería ser un privilegio escuchar, ¿sí? Y por eso es que también una visión moderna del derecho de la salud no habla de la distinción entre enfermo o sano. Viste que en un momento uno decía, bueno, vos recién dijiste, de hecho, no me estoy muriendo, ¿sí? Que es como la versión más por ahí inicial del derecho a la salud. Bueno, la salud es para tratar a personas enfermas. Hoy no necesariamente funciona así, ¿sí? No necesariamente el derecho a la salud se ocupa de una persona que está terminal o que si no tiene este medicamento se muere. Se ocupa de el mejor de los casos, del mayor grado de satisfacción de bienestar de una persona. Definitivamente, escuchar para vos y para una persona que no puede escuchar es un insumo básico para estudiar, para desarrollar una carrera.
la ley 24.901, la discapacidad también justamente tiende a que esa persona que tiene una discapacidad pueda acceder a esas terapias que hagan a la formación profesional, que le permitan esa formación profesional. No es lo mismo cuando yo promuevo una acción o cuando yo hago un reclamo, explicar que, me ha pasado muchísimo también, que esa persona sin ese audífono, o sea, me pasaba una mujer que tiene un hijo y no se podía comunicar con el hijo. Una cosa tan simple como esa. ¿Cómo le explicas a un bebé que la persona no puede escuchar? Un bebé, no hay una posibilidad. Muchas veces hay que ir a las cuestiones más rudimentarias, más básicas. Entonces, cuando se desconoce ese derecho, que en definitiva implica desconocer ese acceso, detrás de eso también está la imposibilidad, en el peor de los casos, de que esa persona se forme, de que esa persona trabaje, de que esa persona comparta un chiste en la oficina, que uno puede decir, no es un chiste, no. También implica sociabilizar, esa vida social que uno deja de tener, que no es un dato menor. El tema es que lo básico, para mí no existe lo básico en cierto sentido, porque no podemos saber lo que es básico para otra persona. Esta semana se me vino a la cabeza, me habla una señora que hace 2 años está esperando que, esperó mucho tiempo que le paguen el implante coclear, la obra social, después que lo importen, que llegue a Argentina, que se asigne fecha de cirugía y todo, y cada tanto iba a la obra social a ver cómo estaba avanzando todo. Y me cuenta que esta semana fue y le dijeron, tu cirugía fue hace 6 meses, pero vos nunca te presentaste. Y estaba el implante coclear ahí en la clínica y todo, y ella nunca fue notificada, ni por la obra social, ni por el médico, ni por nadie, que ella tenía que presentarse a esa cirugía. Y lo que le dicen es, pero vos nunca atendiste el teléfono en todas las llamadas que nosotros te presentamos. Una mina de 40 y pico años que perdió la audición de un día para el otro, hipoacusia súbita de los 2 lados, pum, perdió la audición, incomunicada con el mundo. Y en la obra social le están cubriendo 2 implantes cocleares para que ella restablezca su audición y la llaman. Y ella decía, claro, pero lógicamente, mandame un WhatsApp, mandame un mail. O sea, me estás poniendo una fecha de cirugía de algo que estoy esperando hace 1 año y medio, porque recién eran 2 años y la cirugía fue hace 6 meses. Y es como, claro, para la mina cuando me lo contaba por Instagram, es básico. Pero para la persona que es simplemente un protocolo y es un insumo más, y que ellos llaman, y hasta quizás, no sé, si es una tremenda obra social, quizás tienen llamados automáticos, ni idea. Claro. Es como, deja de ser básico, porque no se involucró en el asunto. Entonces, ahí hay un tema con lo que es, con lo básico o lo no básico. Que la mina necesita eso. Y su cirugía fue hace 6 meses. Yo cuando me lo contó no lo podía creer. O sea, yo me indigné completamente. Entonces ahí no sé qué uno puede quizás esperar. Yo también, algo de lo que digo muchas veces es, no hay que esperar nada del otro en este sentido, ¿no? Como hay que ir, consultar, mandar mail todas las semanas a la obra social, a ver cuál es el avance. Te tienen que responder, te van a responder, de última tardarán. No sé qué pasará. Pero el quedarse así esperando que las cosas sucedan, tanto en lo jurídico como en lo médico, como con obras sociales, con lo que sea, para mí, no sé, si yo fuese tu cliente como vos mi abogado, yo te mandaría un WhatsApp si necesito un amparo o lo que sea, o ayuda en algo, todos los días te estoy atrás. Sí, a ver, yo creo que me quedé pensando en el caso que recién comentabas, ¿no? Yo creo que eso también tiene mucho que ver con la falta de costumbre que tenemos de... A ver, creo que obviamente primero la ley también contempla que los agentes deben tener una capacitación para abordar estos temas. Probablemente ahí falló eso. La capacitación para pensar que vos estás llamando a una persona que no puede escuchar. O sea, dicho a grosso modo también. Yo tengo pacientes o clientes que son personas no videntes. Entonces, claro, uno a veces le manda un WhatsApp. Yo ya sé, hay gente a la que no le mando un WhatsApp escrito. ¿Por qué? Porque sé que si no le mando un audio, perdí. O sea, tengo que esperar a que lo conteste, a que lo agarre el marido. Todas estas vallas no son siempre cubiertas por la ley. La ley no se mete muchas veces en esas cuestiones que tienen que ver con saber mucho de la empatía, ¿no?
Yo diría que prácticamente a esta altura del sentido común. Sí. ¿Esto es básico? Ahí por ahí discrepo con vos. Sí, es básico. Es algo básico. Que vos no llames por teléfono a una persona que no puede, que está pidiendo un implante para escuchar y la verdad parece un sketch de algo, ¿no? Si no fuese dramáticamente real. Pero bueno, eso también parte justamente de, yo creo que esta falta de capacitación que tenemos en líneas generales todos. Y ahí volvemos al comienzo de la charla también, ¿no? ¿Cuántas veces creemos que tenemos un derecho o cuántas veces desconocemos que tenemos un derecho? De la misma forma, desconocemos muchas veces cómo ejercer ese derecho y también desconocemos a qué estamos obligados. Yo creo que en particular cuando uno trabaja en esta temática, tiene que estar dispuesto a aprender y también a ser consultado, ¿no? Y a reforzar, más allá de que existe una norma, a reforzar esta obligación de hacer esfuerzos, de ser práctico. Vos también hablabas de la practicidad, ¿no? El derecho y el ejercicio del derecho tiene que ser práctico, tiene que funcionar, tiene que servir para algo. Si no, son escudos o son formas lindas de esconderse o de meter vallas. Sí, totalmente. Y para ir cerrando, ¿que nos queda algún derecho del CUD que podamos decir así como que la ley dice? ¿Están escritos así como... ¿Cómo están escritos? Sí. ¿A la persona con discapacidad le corresponde esto o no? No. A ver, es amplio porque, por ejemplo, están divididos en... Hay un rubro que es prestaciones sociales, prestaciones educativas, hay una parte que tiene que ver con... creo que son prestaciones que tienen que ver con lo cognitivo, con lo motriz. La verdad que es una norma, yo considero que es una norma amplia, propia también de una época, y que hasta el día de hoy se viene esgrimiendo mucho al menos, ¿sí? Y en tribunales su cumplimiento es bastante... es una forma veloz, digamos, y una forma razonable de otorgar prestaciones, ¿sí? Se hace bastante distinción cuando una persona no tiene ese certificado de discapacidad. Yo al principio te comentaba qué pasa cuando una persona tiene una discapacidad pero no tiene certificado de discapacidad, pero bueno, son esos fallos que hay que ir a buscarlos, no son el común de los casos. Pero para eso hay que saber dónde ir a buscarlos. Sí, hay que saber y muy probablemente, además, te tiene que tocar a alguien que tenga un criterio, un juez que tenga un criterio similar, ¿sí? Desplegado también las explicaciones pertinentes, porque también la pregunta sería ¿por qué una persona que tiene una discapacidad no tiene un certificado de discapacidad? ¿No? Que es una forma que, si bien acredita, también facilita el acceso, que eso es lo que también creo que es importante que tengamos presente. La ley lo va dividiendo también, hay una parte, ya te digo, en el que establece cuál es el criterio para acceder, por ejemplo, a un hogar, cuando hay una persona que tiene una discapacidad y tiene un grupo que no tiene grupo familiar o el grupo es no continente, que eso también abre un abanico de conversación. Estoy pensando en algún otro derecho que sea facilitado por la norma. No, seguramente me debo estar olvidando algunas cuestiones, lo que tiene que ver con naturalmente con... Para mí lo práctico es que no nombra los casos en los que, por ejemplo, hay una dificultad motriz y cuál es la cobertura en esos casos, ¿no? O sea, como es bastante transparente para la lectura de una persona, ¿sí? Y no suele dejar mucho lugar a dudas. También aborda criterios que tienen que ver con la edad, ¿sí? Porque yo recién mencionaba el tema de los hogares, los pequeños hogares también hace una distinción cuando intervienen niños o niñas en comparación con personas de mayor edad. No sé qué otra referencia, pero bueno, sí, en líneas generales la técnica legislativa yo considero que es adecuada, ¿sí? Es una descripción al principio genérica, dice quiénes son los sujetos obligados y bueno, después va diciendo dependiendo de cuál sea el diagnóstico, cuáles son las coberturas. No es una forma también taxativa, es una forma genérica. Esto también nos permite que no se vaya desactualizando con nuevos avances, por ejemplo. Claro, se va manteniendo bastante. Claro, porque al ser hacer fórmulas genéricas, por ejemplo, prestaciones de apoyo, prestaciones que tienen que ver con el desarrollo de la persona para sus actividades, dependiendo de la dependencia o la independencia, bueno, todas estas referencias que son genéricas,
no son lo suficientemente genéricas como para que no se cumplan, pero son lo suficientemente genéricas como para que yo entienda, por ejemplo, que una terapia cognitivo-conductual entra, una terapia de apoyo entra, bueno, y una serie de prestaciones. Después tenemos esas prestaciones que son un poco más discutidas, ¿sí? Muchas veces se cuestiona la hidroterapia, por ejemplo, la equinoterapia. Eso también depende mucho de los criterios que apliquen, ni hablar las auditorías, y también los jueces cuando hacen análisis de esas cuestiones. En líneas generales, hay terapias que sí, no tienen cobertura, en especial cuando no tienen algún tipo de aval científico, ¿sí? O son experimentales. Ahí en general suelen venir los problemas porque se retasea y bueno, o directamente no se cubren, ¿sí? Y después hay prestaciones en concreto que en general son las menos, pero la jurisprudencia ha dicho que no corresponden ciertas prestaciones para algunas cuestiones. Yo recién nombré hidroterapia, lo he visto cubierto, pero también he visto que requiere algún tipo de fundamentación. Por eso que también apelo a la buena voluntad muchas veces de los médicos para que nos expliquen en qué beneficia esa terapia, porque no siempre es del todo clara y uno puede creer que es ir a acariciar caballos y la verdad que hay un trasfondo profesional que es muchísimo más profundo que eso. Claro, y vos al fin y al cabo tenés que hacérselo llegar esa información a un juez. Sí, sin ser médico, lo que es toda una complicación, porque vos recién me decías, no alcanza con que yo explique que hay un audífono que es mejor que otro. Bueno, no alcanza. No alcanza porque, si bien obviamente da una pauta importante, en términos médicos puede no ser suficiente. ¿Sí? Claro. Ok. Bueno, y vamos a dejar acá por hoy. Perfecto. No quiero seguir alargándolo. Pero antes de terminar, te quiero preguntar si alguien quiere contactarse con vos, si alguien quiere, no sé, decirte, che, necesito que me asesores, hablarte como abogado, ¿cómo te pueden encontrar? Bueno, yo tengo Instagram. En Instagram estoy como @jb, que son mis iniciales, Torres López, o sea, JB Torres López, Torres con doble R, López con Z. También me pueden contactar por mail, no tengo problema. Mi mail es juanbautistah@torreslopezabogados.com. En redes sociales, en líneas generales, no tengo mucha dificultad para que me encuentren. Y bueno, además es una temática que me interesa. Así que, bueno, primero agradecerte la invitación. Para mí es muy importante estar acá y esta posibilidad de compartir un poquito también lo que solemos hacer desde la parte jurídica en salud, en el que creo que es un campo en el que todavía falta muchísimo por construir. Y creo que es entre todos. Así que buenísima también la posibilidad y bueno, encantado de... Sí, que estuvo muy bueno porque yo quizás un poco me lo imaginaba completamente distinto este episodio. Me costó mucho prepararlo. De hecho, es la primera vez que traigo un invitado y que le digo, che, mira, no puedo preparar el episodio porque para preparar el episodio me tengo que leer toda la ley, básicamente. Y le dije, che, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Y nada, bueno, vinimos y vimos cómo se fue dando, cómo lo fuimos llevando. Y yo quizás me lo pensaba por un lado como que la gente, claro, se aprenda toda la ley en un episodio. Y me terminé llevando mucha reflexión y mucho humanismo dentro de la parte jurídica, en salud y muchas cosas para pensar a la ley como para lo que está y para ahí salir a buscar ayuda en tanto a lo jurídico o a un abogado, no en uno propio. Así que nada, muy bueno, la verdad. Así que gracias por este plus que le agregaste a la abogacía que me gustó. Así que gracias a vos y gracias a la gente que escucha y que mantiene arriba este proyecto, porque es básicamente escuchándolo. Así que les agradezco y los invito a que me cuenten qué les pareció este episodio acá abajo en los comentarios, acá en la cajita que tienen, y que lo sigan y que de vuelta me cuenten qué les pareció para ver qué onda, porque a mí me gustan estas filosofiadas en cierto sentido que están muy buenas, a ver si a ustedes también. Así que gracias a vos, Juan, y gracias a la gente. Muchas gracias.